Bueno, en ese primer curso, hermanito, estuvimos trabajando con las energías que debemos de entenderlos, comprenderlos, ya que de ello depende nuestra comunicación. Primero era con Chalchihuitlicue, de ahí seguía con Tonatiuh, de ahí trabajamos nosotros con Yeyecatl, con el viento, con Tonantzintlalli, con Tepeyolotli, ¿verdad? Una conexión donde nosotros estuvimos trabajando, inclusive ya reuniendo nuestras herramientas, hermanitos. Estas herramientas que nos ayudaron a empoderar, nos ayudaron a hacer una pequeña conexión con justamente con las energías de nosotros como pedidores de lluvia. Ahora bien, en este otro nivel lo vamos a hacer más práctico, ¿sí? En el cual nosotros vamos a estar intencionando, ¿sí? Vamos a estar trabajando muy de la mano con la práctica. Para algunos hermanitos que no se encuentran pues tan cerca, ¿verdad? Quizá no se puedan unir a las reuniones que tenemos planeado, que son 4 reuniones en todo el año, ¿sí? O sea, las 4 sesiones que vamos a tener son realmente teóricas, pero también son reuniones en el cual vamos a trabajar, vamos a vislumbrar, vamos a reunir todas estas herramientas de trabajo donde cada uno de nosotros va a empezar a forjar su sendero. Y como producto final y como trabajo final, vamos a tener ya uno o hasta dos alumnos quienes nos ayuden y quienes les ayudemos en este caminar, en el caminar del sendero, hermanitos. Fíjense que justamente el trabajo es así. El trabajo debe de estar de esa manera, ¿sí? Allá de ustedes depende si lo quieren trabajar de manera en línea, de manera presencial, pero necesito yo que ya vayan buscando, esa es como la primera opción que les pido, como la primera, como el primer requisito, que alguien más, busquen a alguien más quien los vaya guía, está acompañando. ¿Es de vital importancia? Sí, hermanitos, sí. Ajá. Entonces, y bueno, para los que se integraron ya en el segundo nivel, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, para los que se integran en el primer nivel, en el mes de junio vamos a dar el curso del primer nivel para que vayamos caminando juntos, ¿sí? Son las bases de la concepción de cómo nosotros podemos trabajar. Desde cómo nosotros conectarnos con Chalchihuitlicue, que es la fuente, ¿verdad? El agua, los manantiales, los mares, los lagos, y con Tonatiuh, que es el que hace que se evaporice esta agua, con, con Tonantzintlalli, que es la madre tierra, la que nos sostiene, con el abuelito Yeyecatl, el viento, que es el que dispersa, el que junta las nubes, con la montaña, ¿verdad? Con la montaña que es precisamente que lleva la humedad, que carga las nubes de lluvia, con el abuelito fuego, que vamos a utilizarlo, que vamos a trabajar con él en nuestras ceremonias.
¿Cómo irnos conectándonos con estas energías? Con los cuatro vientos, con los cuatro tipos de lluvia, ¿no? Con el granizo, que algunos se dice llamar, es que yo soy un granicero. Bueno, solamente detengo el granizo, ¿sí? En este nivel que vamos a trabajar va a ser tres cosas básicas. Uno, saber utilizar nuestras herramientas y nuestras plegarias, sí o sí tenemos que memorizarnos, los hermanitos, ¿sí? Porque si no lo hacemos así, se nos va a olvidar y si no lo practicamos. Dos, vamos a sembrar el agua. Vamos a buscar un espacio donde nosotros vamos a sembrar el agua. Después de sembrarlo, lo vamos a alimentar. Vamos en ese lugar a plantar un árbol. Puede ser de sauce o de ahuehuete, que son los que hacen humedecer la tierra. Al principio nosotros vamos a alimentar ese manantial. Después, ese manantial nos va a alimentar a nosotros. Y como nosotros intervenimos, estamos haciendo esa intervención de que exista esa agua, nosotros podemos estar conectados mucho más de cerca con ese manantial. ¿Sí? Suena muy supersticioso, pero es real. Sí, es real. Los abuelitos lo han hecho y para ello hay que cuidarlo también. Esa serpiente que existe ahí, que vamos a hacer que nazca, que regrese a ese lugar, esa serpiente que es de agua. Cuando estamos súper conectados, ya poco, entre más practiquemos conectándonos con ese manantial de agua, a partir de ahí podemos crear un cosemalo, un arco iris. Y ese arco iris puede detener las lluvias, ¿sí? Puede detener las lluvias. Ojo, todo trabajo tiene su lado luminoso y su lado oscuro. Para ello vamos a aprender en eso. Ese sería el tercer nivel, el próximo año. ¿Cómo crear conjuros, plegarias, prácticas, ya con las herramientas que estamos empoderando, hacer que sí llueva y hacer que a lo mejor en esta parte, a un ejemplo que aquí enfrente del cerro, ahí tengo mi parcela sembrada. Voy a hacer que nada más en ese lugar llueva, pero de aquí no pase a la otra comunidad. ¿Se puede? Sí. Para ello debemos ya de tener nuestro serpiente de agua, que esa serpiente de agua es el que nos va a ayudar a defender, a obstaculizar el paso de las lluvias. Ya en este primer nivel aprendimos cómo mover esas nubes a un determinado lugar y cómo, que ya empezó a llover, pedirle a las energías que en ese lugar donde estamos no llueva, o sea, no caiga esa lluvia fuerte. Para los que estuvimos en el taller pasado, ¿no? Taller práctico, me parece que en Huitzilin intentamos que no lluviera tan recio donde estábamos, ¿no? Y vamos a seguirlo practicando, sí. Precisamente en la siguiente veintena, el de Tozostontli, su regente es Tlaloc. Vamos a empezar a ofrendarle al abuelo Tlaloc, ¿sí?
¿Y por qué? ¿Y por qué hasta apenas empezó con el taller de pedidores de lluvia usted? ¿Y por qué no lo empezó antes? Bueno, porque de acuerdo a las cuentas que se manejan, ¿sí? Y porque este es un nuevo ciclo, ¿sí? Ese es un trabajo que nos toca trabajar el día de hoy. Aquí nosotros tenemos todas estas cuentitas, ¿sí? Tenemos a un tonali coatl, a un tonali oli, a un tonali atl, ¿verdad? Yeyecatl, eh, a un tonali zipactli, ¿no? Macuili zipactli. Todos estos tonales los vamos a trabajar, vamos a ofrendar, ¿sí? Sin olvidarnos la plegaria clave, la plegaria más importante. Bueno, esta clase lo llamamos Atzatzilike Ome, pedidores de lluvia de fertilidad, nivel 2, ¿sí? ¿Cuántos niveles son? ¿O cuántas etapas, si lo queremos llamar? Lo que a mí me comparten, y me compartieron y me siguen compartiendo, son tres niveles. Después de esos tres niveles, ¿qué sigue? A practicarlo, a hacerlo, ¿sí? A hacer ese trabajo. Y de ahí, ¿cuánto tiempo más? Es un trabajo de toda la vida. Es un trabajo que vamos a ir aprendiendo en la marcha de nuestras prácticas, ¿sí? En sí, nada más esto podemos hacer, no, hermanitos. Recuerden, Tonal Phuket, la cuenta del tiempo. Vamos a tener un curso muy cortito sobre cómo sembrar el nombre. Vamos a tener un curso, ya estamos en el curso de herbolaria. Estamos con las prácticas nahuálicas. Estamos caminando sobre las veintenas. Estamos caminando sobre las trecenas. Un curso, un curso, un taller muy corto también porque es más práctico, que sería la lectura de los maicitos, ¿sí? Predecir o decir el Tetzahualistli, qué es lo que puede pasar en un futuro. Y que esa práctica está conectado con el Teomiquistli, con el conectarte con la muerte, ¿sí? Bueno, una de las finalidades es Acoatl. ¿Qué es Acoatl? La serpiente de agua. Vamos a crear nuestra propia serpiente de agua, ¿sí? Recuerden que Chalchihuitlicue, dentro de los señores de la noche, su nahualito es la serpiente. ¿Mm? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo va a estar estructurado este temario? Y con esto también ya es para dejarles tarea a ustedes, a todos nosotros. El temario del curso de pedidores de lluvia, herramientas y las herramientas a utilizar. ¿Sí? Herramientas y herramientas a utilizar. Hay unos que los vamos a utilizar mucho, algunos muy poco, porque va a ser de acuerdo a cómo vayamos avanzando. El día 26 de abril haremos la siembra del agua, ¿sí? Cada uno de nosotros en nuestro lugar donde estemos nosotros, ¿sí? Para los que puedan, pues nos vemos en Huitzili.
y Panyeyecar. Y para los que no, pues para eso son estas 4 sesiones, para decirles qué vamos a hacer para sembrar nuestra agua. ¿Sí? 2, 4 clases en línea, como ahorita. Este es el primero. Es la preparación para la clase de la siembra de nombre. ¿De nombre de qué? De la serpiente de agua. Tenemos que agregarle un nombre. ¿Cuál? Depende de ustedes que les dé identidad. ¿Por qué? Porque al sembrarlo con el nombre, ustedes lo podrán llamar. ¿Sí? Cada vez que nos presentemos ante esa siembra de agua, le vamos a ponerle un nombre. No sé, Aquiatzin, por ejemplo, agua de carrizo. No sé, ustedes le van a poner un nombre, pero que al principio lleve la letra A. Por ejemplo, no sé, como Ayeyecats, por ejemplo. Ayeyecats, semitonales, Yeyecats. Ayeyecats, el aire con agua. O si mi tonal es casa y quiero ponerle Acali, la casa del agua, ¿sí? ¿Por qué tenemos que ponerle un nombre? Porque nosotros, solo nosotros, sabremos la clave o como si fuera la contraseña para conectarnos con ese manantial de agua, con ese ojo de agua, algunos le llaman. ¿Por qué? Porque de acuerdo al grupo que yo forme, un ejemplo, tengo a 2, tengo a 3, solo nosotros sabemos cómo hablarle al agua. ¿Por qué? ¿Por qué lo tendremos que manejarlo muy en secreto? Para evitar que alguien más vaya y le haga. Y bueno, haga otro trabajo, porque también se puede. Se puede que alguien más vaya y lo seque, que también vamos a aprender. ¿Sí? ¿Cómo secar ese pozo de agua? Yo sé que muchos de ustedes dirán, no, pues yo no quiero aprender eso. Yo no estoy preparado para eso. No, tenemos que aprender las dos cosas. Prepararnos cómo secar ese pozo de agua, pero también cómo defender ese pozo de agua porque yo lo sembré, yo lo trabajaré. Sí, yo le daré ofrenda y la ofrenda que le vamos a dar es cada tercer día llevarle su agüita. ¿Sí? Que siempre esté ahí el agua. Agua llama a... Y ahorita veremos, ¿sí? Ahora bien, dentro de estos 4 clases, la primera clase, que es la que ahorita tenemos, herramientas y materiales a utilizar, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuáles son esas herramientas en la siguiente presentación, en la siguiente página. La segunda clase, que va a ser dentro de 8 días, los 4 vientos unido a nuestro hijillo. Los 4 vientos son el viento amarillo, el viento oscuro, el viento rojo, el viento azul. ¿Ah? Porque esos vientos, esos aires, son los que nos van a traer las lluvias. Cuando estamos conectados con ellos, podremos llevar a determinado lugar esas nubes y hacer que llueva, que haya esa precipitación de agua. ¿Sí? 3, la conexión con los 4 lugares sagrados. En cada uno de estos 4 vamos a trabajar con un tlaloque. ¿Qué es un tlaloque? Un trabajador de la lluvia. ¿Sí? Y bueno, yo vivo en la ciudad, aquí donde yo voy a ir. Bueno, desde tu altar, desde tu espacio, si está en tu patiecito afuera de tu casa,
los vas a ubicar donde están los tlaloques y platicar y hablarle a ellos. ¿Es importante? Sí, hermanitos, es importante, porque no es cualquier cosa, es algo sagrado, es algo que debemos de entender y comprender, que trabajar con ellos implica una disciplina, ¿no? ¿Y cuál es esa disciplina? El ayuno. Mínimo si el día de mañana yo voy a ir a un lugar, o ir a ese lugar a dejarle mi ofrenda, me voy desde la mañanita, llego a ese lugar, le doy la ofrenda, ajá, pero es un ayuno de sueño. Voy a intentar dormir lo menos posible, un ejemplo, esta noche. ¿Y qué voy a estar haciendo? Bueno, voy a estar entregando mi plegaria. ¿Qué más? Voy a estar intencionando en el ensueño que me muestre el mensaje de ese lugar. ¿Sí? De alimento igual, de bebida, de agua igual, un ayuno sexual igual. Para ese día tenemos que ir lo más limpio que se pueda. Entregamos nuestra ofrendita. En la noche vamos a prepararnos para recibir, para encontrar esa información. Eso lo vamos a tocar en esa clase. Pero también llegas a ese lugar, tienes que estar muy atento, tanto con el oído, con la vista, con el olfato, con todos tus sentidos. Llegas a ese lugar y llega el aire frío y te envuelve, ¿no? Llegas a ese lugar, llegan las mariposas y hacen formas. Llegas a ese lugar, te sientes rechazado, sientes escalofríos, todo eso vamos a tener que tener muy presente. Cuando nosotros ayunamos, la agudeza, se agudizan, se agudizan los oídos, se agudiza el olfato. Ya no es necesario una plantita de poder, con el ayuno es suficiente. Ya fui a dejar mi ofrenda, sí, sí, ya son las 2, las 3. Tengo hambre, sí, come, ¿no? Pero antes de ir a ese lugar tienes que ayunar. Eso nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho, hermano. Y sin duda, las protecciones tenemos que llevar. No olvidemos que donde vamos a sembrar nuestra agua, nuestro manantial de agua, tenemos que dar una ofrenda. ¿Y cuándo lo vamos a ver esto? En la siguiente clase. Hago un pocito de profundidad 90 centímetros. 90 centímetros. El radio, ¿no? No diámetro, el radio de ese pozo, porque va a ser circular, va a ser de 13 centímetros. Radio. Y entonces, permíteme. Y entonces el diámetro va a ser de 26 centímetros, o sea, lo ancho del pocito, ¿no? Ya antes de escarbar, pedimos permiso a ese lugar. ¿Eh? Pero para ello tenemos nosotros que verificar, que ver si ese lugarcito en tiempo de lluvias
se humedece ese lugar. O lo podemos percibir como ese lugar, el pastito o la pequeña vegetación siempre está verde. También eso cuenta mucho para que podamos sembrar esa agua, ¿sí? Pues claro que no podemos sembrarlo en piedra, ¿verdad? Pues ahí no podríamos. Tal vez más adelante, entre más práctica lo que hagamos. Entonces, esos lugares sagrados donde vamos a tener los tlaloques, tenemos que trabajar con ellos, ¿sí? Es muy hermoso cuando nosotros empezamos a pedir todo esto, ¿sí? En mi caso, ahí en la escuela hay un lugarcito donde siempre está verde y se humedece bonito. Ahí voy a sembrar mi manantialcito de agua, ¿sí? Es donde lo vamos a hacer, porque vamos a irlo haciendo. Tenemos agua, si llega agua, pero no es lo mismo tener nuestro propio manantial de agua. ¿Ah? Bueno, en ese lugar, para pedir permiso, vamos a necesitar mezcal, tabaco con cal, vamos a necesitar un molcajetito de tres patitas de barro para poner ahí la ofrenda, como nos lo muestra en los amosh. Vamos a quemar nuestra velita y vamos a hablar con los guardianes de ese lugar. Vamos a hablarle de todo corazón, así como nosotros ahorita estamos aquí. Y posiblemente lleguemos a ese lugar, en el ensueño nos van a dar la respuesta. Por lo general, se presenta un abuelito, una abuelita o un niño. Y es lo que vamos a tratar en ese temario. ¿Y cómo vamos a identificar estos tlaloques, estos trabajadores de la lluvia? ¿Verdad? En náhuatl nosotros le llamamos quiahtzitsinte, pequeños trabajadores de la lluvia, ¿sí? Y como nosotros tenemos que trabajar, tenemos que familiarizarnos con ellos, ¿sí? Los guardianes también les tenemos que ir dándole nuestra ofrenda, porque ya, nada más ya pedimos permiso, ya, no, no, no. Periódicamente les llevamos nuestra ofrendita, ya sean dulces, ya sea una frutita, mezcalito, tabaquito, ujú. Todo eso debe de estar ahí presente, sí. Mezcal sí no debe de faltar, o aguardiente. Eso sí, tenemos que llevarles a ese lugar sagrado. Las plegarias, hermanitos, vamos a compartir con ustedes estas plegarias, hermanitos. Sí, las plegarias. A veces a mí se me dificulta pues tenerlos todos ordenaditos, ¿no? Pero ya hay unos hermanitos que nos hacen el favor, lo ordenan y dicen, aquí está, sí. Les voy a pedir eso, que los aguarden, que los editen, porque van a ser, ¿verdad? Van a ser muchas plegarias, ¿sí? Ya en el curso pasado vimos la plegaria a Yeyecat, al viento, a Chalchihuitlicue, a Tlaloc, a Tonatiu, a Tepeyolotli, a Tonancintlali, al Gran Huehueteotl. Tienen su propia plegaria para pedidores de lluvia. Sí. Ahora, en este, en este trabajo, esa plegaria, así como está, así lo debemos de leer. No, hermanitos, ustedes le pueden agregar, lo pueden, lo pueden modificar, lo pueden enriquecer para que sea algo muy personalizado de ustedes.
¿sí? Para que sea muy personalizado, ¿sí? Dentro del sincretismo religioso, como yo les decía, los abuelitos practican el sincretismo religioso. Por ejemplo, para Tlaloc, ¿verdad? Se identifica para Tlaloc se identifica con San Marcos, el día de San Marcos. Y el 24 de abril es día de San Marcos, por acá en nuestra región. Se va al cerrito, se lleva ofrenda a San Marcos. A veces hasta va el sacerdote, va y pide por la abundancia, la lluvia. Terminando él, ahora vamos nosotros. Sacamos un chivito, un guajolotito, se degolla y la sangre se pone en ese pocito que se hace como ofrenda. Después de eso, se prepara la comida sin sal, sin sal. Todo eso les voy a ir explicando en esa clase. Sí, hermanito Alberto, lo escuchamos. Gracias, Temastiani, Juali y Yoguali, hermanitos. Buenas noches. Buenas noches, hermanito. De acuerdo a lo que está mencionando ahorita, acá en la región de donde yo soy, eh, ese trabajo se hace, pero el 15 de mayo, que es el día de San Isidro. Ujú, Y acá se acostumbra a que, bueno, de acuerdo a la parte tradicional, ese día se llevan a todos los animalitos a bendecir. Se utilizaba, acuérdense que anteriormente se utilizaban yuntas de bueyes y es ujú, cuando se llevaban a bendecir y es cuando se iniciaba pues la oración o se le pedía permiso a San Isidro para el inicio de la siembra, para pedir también un buen temporal de lluvia. Y ya en la actualidad pues sigue la tradición, pero ahora llevan los tractores, toda la maquinaria que se utiliza. Pues ya desgraciadamente ya los animalitos ya no se utilizan. Los llevan como, pues como ofrenda. Si alguien tiene todavía algún animalito, pues lo llevan a bendecir. ujú, Usted hablaba ahorita de San Marcos, entonces la fecha es muy diferente. ¿O qué relación tiene una con otra? ujú. Sí, sí, hermanito, ya voy para allá. San Marcos, San Isidro Labrador, San Isidro Labrador, se le hace en este sincretismo religioso a San Isidro Labrador como el guardián de Tlaloc, pero en la tierra. ¿Por qué? Porque Tlaloc en sí es la lluvia, ¿no? La lluvia que cae del cielo y que lo bebe la madre tierra. Y él es el que le da vida. ¿A quién le da vida? A los animalitos, a las plantas, a todo, inclusive a los humanos. Y efectivamente, para esos días, todas las herramientas que se van a utilizar en el sincretismo religioso, dicen, el sacerdote los bendice, ¿no? Para que puedan trabajar y no pase, como pedir permiso para que no pase nada en esa temporada de lluvias. Pero también se le pide que llueva, pues tranquilo, ¿no? Que no sean unas tormentas y que destruyan los sembradíos. Nuevamente se recuerda, se le ofrenda en junio, perdón, a San Juan Bautista. Bautista porque San Juan porque es el que utiliza el agua para, para bautizar, ¿sí? Entonces, pero sí, bueno, ¿y esto todo por qué? Bueno,
todas estas ceremonias de agradecimiento se siguen preservando gracias al sincretismo religioso. Al ver estos europeos, estos invasores que llegaron, que no tan solo era el dominarlos con espadas, con guerra, no, sino también era con guerra espiritual. Y estos que llegaron, religiosos, dijeron, bueno, no podemos decirle, ¿sabes qué? Eso no sirve lo tuyo. Bueno, les empiezan como que a relacionar con lo del agua, sus funciones, y dice, bueno, es que es aquí, es que es San Isidro Labrador, es que es San Juan Bautista, es San Miguel Arcángel, es Xilo Cruz, con los gilotitos, ¿no? Todo eso. Incluso en este mes de abril, me parece, aquí en Guerrero, por Acatlán, se va se visten de Ocelot, se visten de estos jaguares y van al cerro y piden lluvia, pero también los vientos, todo eso se sigue practicando, hermanito. Por ello es que nosotros debemos de tener un panorama más amplio de entenderlo y no tan solo decirlo, no, es que eso no sirve, es de los católicos. No, debemos de ser más precavidos, más astutos como el coyotito de ver, a ver, ¿qué hay de esta práctica que todavía se sigue haciendo, pero tiene orígenes de nuestros abuelos? ¿Sí? Todo eso va, ¿por qué? Ah, es que pues entonces vamos a aprender otra vez de ello. No, 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 no. Es para comprenderlo, para entenderlo, para encontrar esa sabiduría en esas prácticas todavía. ¿Sí? Tenemos que ser muy observadores. Debemos de persuadir a los abuelos, a los que veamos que andan, que están haciendo esto, no como denigrarles, es que esto como lo hacen no es así, no lo hacían así los abuelos, no, observar, siempre con respeto, con paciencia, con amor, ¿no? Ser como Pilsintecutli, oye, sorprenderte, oye, es interesante, ¿eh? ¿Por qué no me lo platicas? Cuando vamos con esa apertura de respeto y de amor, les aseguro que nos revelan muchas cosas. Y para ello nosotros no estamos para decir, esto está bien, esto está mal. No, tenemos que ir con una mente abierta, con con un pensamiento, con una intuición perceptiva, de empezar a tejer este petatito. Ah, esto es por esto y por esto. Sí. Y en todos los lugares vamos a encontrar estos espacios donde se va a pedir la lluvia. Sí. Y si tenemos la oportunidad de unirnos a esas ceremonias, hay que estar muy atentos. Hay muchísima riqueza, sabiduría ancestral. Sí. Entonces, tenemos que empezar a trabajar de esa manera. Las plegarias. Estas plegarias, su uso es para protegerse, para protegernos. ¿M? Porque no crean que es algo bonito, tú llegas y dices, aquí voy a hacer mi manantial de agua, aquí voy a hacer mi pocito de agua, aquí lo voy a sembrar. No, primero vas y pides permiso, pero primero vas y llevas tu ofrendita, ¿no? Yo les decía, siempre es ir de traje. Bueno, traigo este mezcalito, estos tamalitos, traigo esto, estas flores, esta velita. ¿Mm? Y al llegar a ese lugar, lo primero que debemos de apagar es nuestro ego.
nuestra mente juiciosa, ¿no? Tú llegas tranquilo, perceptivo, ¿no? Estas plegarias también nos van a servir para empoderarnos, ¿sí? Para empoderarnos. Y todo este empoderamiento, ¿para qué lo vamos a utilizar? Para que nos sirva como trabajadores del trueno. Este es el trabajador del trueno, de las nubes, de la lluvia, del viento, de la montaña, de la tierra. Para ello debemos de saber hablarles, ¿sí? Al momento que está lloviendo fuerte, con granizo y ya está como para destruir las siembras, tranquilo, tenemos que empezar a accionar, a trabajar para que la lluvia pase tranquilo, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ah, para eso son nuestras plegarias, para eso son nuestras, nuestras palabras con hijillo, con el aliento de nosotros, crear esta conexión. Tres, las veintenas, hermanitos, las veintenas. En algún momento yo les decía, esto no es solamente un curso. Ah, sí, ya, 2 meses terminó el curso, ya ustedes ya son pedidores de lluvia, ya son, decía un maestro que nos dio un taller, ustedes ya son unos fregones para pedir lluvia, ya ni siquiera. No, hermanitos, esto es un trabajo, es la constancia que nosotros le demos, ¿sí? Pues lo que nos enseña el maestro ya ahora no sirve, pues no lo practicas, no eres constante. Ahí donde debemos de entender, debemos de vivirlo. Es más vivencial que teoría, porque yo les puedo platicar pues, lo hermoso como académico, ¿no? Como ustedes dicen, "Ah, es que es el Temachtián, es el que lo sabe todo". No, yo sigo también practicando y sigo aprendiendo de lo que voy haciendo, ¿sí? Les aseguro que lo que practicamos el año pasado, como yo también lo practiqué, aprendí cosas nuevas. Aprendí de ustedes cuando nos reuníamos, ¿sí? Como la vez pasada en Chilapa, ¿no? Estábamos sanando y ya viene la lluvia, le digo a los hermanitos, o estamos sanando y necesitamos al abuelo Tonatiuh, le digo, pues hermanitos, ayúdenme a mover estas nubes. Necesito que esté aquí presente Tonatiuh para trabajar. Y sí, sí, sí lo hicieron. Sí, hermanitos, sí lo hicieron. Inclusive un hermanito decía, ¿a poco sí? Y ellos los movieron las nubes. Yo no te puedo decir, tú lo comprobaste. ¿No? Tú lo acabas de comprobar, como le hicieron ellos y pues ahí está. Ajá. Ahora, es importante que vayamos haciendo nuestro compendium, nuestro librito de plegarias. Sí, hermanitos, sí. Si ustedes le agregan más y encuentran un libro donde ustedes puedan agregarle alguna otra plegaria, agréguenle. No es que le voy a agregar esta plegaria. Siento que es poderoso y me va a servir. Yo lo escribí, yo sé que sí lo voy a hacer. Sí, pero es que yo no sé hablar náhuatl. Pero sí lo puedo escribir en español. Sí, ¿sabe? El poder de la palabra, el poder de la palabra radica aquí, aquí y en todo el cuerpo. Puede ser una plegaria muy antigua y muy poderosa, como el de
nomat canehuatl, ni nahualtlecutli, ni tlamacasqui tlacatecolotl, quenteopisqui xolopijitl. Si solamente así lo digo, pues sí, suena bonito, sí, sí. Pero cuando lo dices con esa emoción, con ese poder, con esa seguridad, lo vibras y esa energía poderosa te da seguridad, te protege a veces contra el miedo. Es muy interesante esa plegaria, ¿sí? Ahora bien, 3, las veintenas a ofrendar a Tlaloc, proceso y ofrendas cada veintena. Miren, de las 18 veintenas, no en todas las veintenas vamos a trabajar con Tlaloc, que sí tiene una secuencia, sí. Miren, ahorita estamos aquí en la veintena número 2 de Tlacaxipehualistli, el cambio de las personas. Su regente Xipetotec. Xipetotec. El día de hoy toca cambiar nuestra piel, toca cambiar nuestra mente, toca entender el poder que tenemos para poder generar el sustento. En la veintena de Tosostli, de Tosostontli, la pequeña vigilia, tenemos a Tlaloc. Ay, caramba, pero ¿por qué Tlaloc? Bueno, recuerden que en esta veintena estamos trabajando, lo estamos vivenciando. Tlacaxipehualistli, el cambio de las personas. Hoy estamos en un tonali mahtlactli, kahli, en un día 10 casa. Este templo, este cambio, esta transformación. Estamos, Señor de la noche, el día de hoy es Mictlantecutli, el Señor del Valle de los Muertos. El Nahualito es el Tecolotl. El día, en el día nos estuvo rigiendo, nos estuvo empoderando. Tezcatlipoca, Señor del día. Volátil, Tecolotl, regente Tezcatlipoca. Y ya les envié la plegaria para que lo podamos empoderar en esta ensoñación. El día número 10, el día de hoy, he estado en ese sueño, en ese soñar, entre despierto y soñando. El día número 10. ¿Por qué? Porque estoy pendiente de los que van a trabajar con la ensoñación. Sí. Entonces, el sueño en estos días he estado durmiendo 3 a 4 horas. Lo demás entre sueño y despierto, estamos pendientes. Lo compensamos en el día, media hora de sueño y con eso se recupera un poco este trabajo. Ya nomás nos faltan 3 días. De esos 3 días sí disfruto del sueño, del descanso. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente con este trabajo también disciplinamos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra percepción. ¿Sí? Terminando esta veintena de Tlacaxipehualistli, ahora viene la vigilia de autoobservarnos. A ver, si yo dije que en mi proyecto voy a hacer esto, y órale. Ah, pero me vigilo, ¿en verdad lo estoy haciendo? ¿O hago como que hago algo? ¿Eh? Entonces hay que hacerlo. ¿Mm? Y si no lo estoy haciendo, pues está claro, lo voy a fertilizar. Voy a
aumentarle ciertas actividades para lograr. Ujú. Tlaloc, en la vigilia de Tozostontli. En la gran vigilia tenemos a Centeotl. ¿Vamos a hacer una ceremonia en Centeotl? Sí. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo como pedidores de lluvia es pedir el sustento alimenticio, el sustento en la sabiduría, el sustento de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de nuestra percepción. ¿Y qué vamos a hacer en esos días? Y todos los días no, no. ¿Por qué? Porque aquí no los marca. Mire, aquí nos lo marca qué tonali podemos trabajar como pedidores de lluvia. Está Olin, Coatl, Kiawitl, Yeyecatl, Coatl, Zipactli. Aquí está la mazorquita, miren. Ese aquí está el centeotl, el centeotl, el centeotl. Los cuatro colores de la mazorca: amarillo, negro, rojo y azul. ¿Sí? Y aquí está todo presente. Estos son los tlaloques, ¿no? Por eso en esas veintenas vamos a estar muy presentes. Esta presentación ya les compartí en el grupo para que vayamos viendo qué tonali vamos a hacer una ceremonia. No todos los días, no, solo algunos. Ya vimos que es en el Oli, Zipactli, Yeyecatl, Kiawitl, Mazatl y Atl. En el Toshcatl, la fiesta de Tezcatlipoca, ahí no vamos a trabajar con Tlaloc. Ah, pero Exacualistli, ahí tenemos a Tlaloc, tenemos a Xilonan en Hueytecuilhuitl, la fiesta grande de los principales. Xilonan, la gran señora de los gilotitos. Vamos a dar una ofrenda a Xilonan. Es todo un proceso. Es un proceso agrícola en donde nosotros tenemos que estar pendientes para ir trabajando con nuestra intervención. De ahí lo dejamos hasta en Tepeilhuitl, el 7 al 26 de noviembre. Del 7 al 26 de noviembre ya se termina de secar estas mazorquitas, ¿no? Ya tenemos ese sustento. Ah, pero ¿por qué está Tlaloc y Chalchihuitlico? Bueno, en esa veintena vamos a agradecerle por toda la abundancia que tuvimos, por el sustento que ya tendríamos. Decían unos hermanitos, bueno, pues tú no sé por qué quieres que llueva si tú no siembras un terreno grande nomás para que comas elotes. Bueno, aunque yo no sembrara nada, me conviene que llueva, porque cuando llueve el maíz no se pone tan caro. Cuando no llueve, pues el maíz se pone carísimo, ¿verdad? Y al ratito, ¿qué pasa? Bueno, al ratito pasa que ya, aunque yo tenga dinero, a lo mejor aquí tengo mi pacota de billetes, a ver, cómetelo, si no hay maíz, ¿no? Entonces, todo influye, todo influye. Entonces, ahí tenemos a Tlaloc y Chalchihuitlico. Vamos a agradecerle con una ceremonia, con nuestras mazorquitas, ahí lo que obtuvimos. O nuevamente en Atemozli el descenso, Tlaloc, que sería del 6 al 25 de enero. Para esos días las aguas han bajado, pero también para esos días nosotros vamos a agradecerle a Tlaloc, ¿sí? Y por último, ¿verdad? Por último, al finalizar este año Toshli Tlaloc, nuevamente lo encontramos en Atlacahualo, en la veintena de Atlacahualo, que apenas estuvimos viviéndolo. Vamos a hacer un resumen, una autoevaluación. ¿Qué ha aprendido con Tlaloc? ¿Qué ha aprendido a que yo pueda hacer llover? Ojo, he aquí donde a veces
híjole, el ego está presente, ¿no? Luego decimos, no, pues yo sé hacer llover, vean, así se hace. No, hermanitos, no es necesario, no es necesario. De decir, vean, yo soy un pedidor de lluvia, yo acá, yo esto, yo el otro. No, no es necesario. Pero sí es necesario hacer un compromiso, no conmigo, hermanitos, con ustedes mismos, de practicarlo, de hacerlo, de un día, como yo les digo, después de estos 4 años, un día que ustedes ya tengan su propio círculo, sus propios alumnos o seguidores allá enseñándoles, sería el mejor de los pagos que ustedes me pudieran dar. No tan solo a mí, a los abuelitos, que ellos son la fuente. Yo solo soy el medio para traerles esto. ¿Por qué? Porque así no se va a perder esto. Porque así lo vamos a seguir perpetuando, pero con hechos, no nada más. Véame, yo soy esto, yo soy el otro, y me empiezo yo a decir, para eso están los académicos, para esto están los antropólogos, los investigadores, para que investiguen. Nosotros hablando y haciendo, conociendo y practicándolo, porque no hay otra forma más de aprender, ¿sí? Y ahorita tenemos la gran ventaja de esta tecnología, desde donde estemos, nos conectamos, ¿verdad? Desde donde estemos nos conectamos, ya que pues en el camino nos vamos forjando, ¿sí? Y habrá algún día que yo ya no necesite del maestro que me vaya guiando. Tal vez, porque ya encontraste tu camino, síguelo. Ya si un día quieres que te acompañemos en una ceremonia, en algo, pues ahí estaremos, pero el camino lo van a forjar ustedes, ¿no? Entonces es un curso taller no tan solo de unos días, no es de todo el año, pero también es para toda la vida, para practicarlo toda la vida, ¿sí? Por eso a mí me interesa, les decía yo, que en junio las clases son como cerca de 10 o 13 clases también, sesiones, va lo básico. Pero por ahora pueden ya empezar. Creo que la mayoría tiene un bastoncito de ahuehuete. ¿Por qué tiene que ser de ahuehuete? Ah, porque lo que decíamos, ¿verdad? Decíamos nosotros que el ahuehuete absorbe el agua de los ríos de los lagos. Dentro del ahuehuete vive Tlaloc. Por eso siempre encontramos un ahuehuete cerca de los ríos, de los manantiales. Los ahuehuetes, o que algunos le llaman sabinos, nunca vamos a encontrarlo en el desierto, en lugares áridos o donde no hay agua, siempre es donde hay agua, porque están juntos. Sí. Un atecocoli para llamar a las energías, para despedir a las energías que nos acompañen en una ceremonia, porque lo que estamos enviando es nuestro aliento a través de este atecocoli para que se hagan presentes. Poposhkomit de 3 patitas. Para este curso, sí vamos a necesitar su Poposhkomit de 3 patitas. Yo ya los encargué. Yo para el día 26 de abril, yo se los voy a entregar. Preparados, empoderados, rezados, si los queremos decirle así, justamente para esto, para pedidores de lluvia. ¿Sí? Para eso. Son 3 patitas, el número 3, los que sostienen, porque somos creadores. Bueno, y los hombres va a ser Matlemait,
Si lo tienen Tlemait, si tienen su Tlemait, no hay tanto problema con eso. Pero si no tienen, pueden hacer con el Poposh Comer con 3 patitas. Sí, con eso lo pueden hacer, ¿no? No, es que yo forzosamente quiero mi Tlemait. Bueno, pues consíguelo. Sí, no pasa nada. Morral de Isle. Todos, creo que la mayoría ya tienen su morralito de Isle, con su tonal, ¿verdad? Ya no hay tanto problema. La faja protectora, recuerden que se va a tejer con la fibra de maguey, ¿no? El isle ese para ponernos nuestra faja. Molcajete de barro para las ofrendas, igual un molcajetito de barro, ¿verdad? Con 3 patitas es donde vamos a poner la comidita, el tamales, los elotitos, va a ser en ese molcajetito. Está hecho de barro. Debe de ser de barro, sí. Y de 3 patitas, sí. Sí debe de ser de esa manera, sí. Cuchillo de ocote. Acuérdense que van a hacer su cuchillito de ocote. Este cuchillito de ocote va a servir para cortar la fruta o lo que nosotros vayamos a ofrendar. Un cuchillito de obsidiana para protegernos y cortar las energías si es necesario limpiarnos, ¿verdad? Un sombrero de palma. Hay un sombrero de palma que tiene sus piquitos de palma que justamente nos van a servir como conectores con la energía del viento, ¿sí? Un abanico, nosotros algunos le llaman como soplador, que es para prender nuestro Poposhkomir, pero también es para unir y mover las nubes, ¿sí? ¿Y es necesario? Sí, hermanitos. Pero siempre, siempre va a ser así. Posiblemente en algún momento, entre más lo practiquemos, ya no vamos a necesitar ese abanico con nuestras manos, ¿no? Ya de tanta práctica. Pero por ahora podemos hacerlo de esa manera. Un machete curado. Este machetito, recuerden que lo curamos, ¿verdad? Lo bañamos con agua y pizcas de sal, pizca de tabaco, 13 pizquitas de sal, de grano, 13 pizquitas de canela, de tabaco y su plegaria, y con eso lo bañamos. Por 13 días lo íbamos bañando. Sí, nosotros llamamos curarlo, porque ese nos va a servir como protector, ¿verdad? Acuérdense que en la clase pasada decíamos, entierro mi machetito, le pongo mi sombrero y un guarache está viendo de ese lado, el otro guarache está viendo de ese lado, ¿no? Así. ¿Por qué? Para que cuando llegue la energía, corte la energía y no sepa hacia dónde vamos a ir, hacia allá, hacia acá, ¿no? Es una protección. Copal, pericón, tabaco, azúcar morena como incienso, ¿sí? Es para armonizar los lugares donde nosotros vamos a estar. Sal de grano, de preferencia sal de grano ese de mar, vamos a utilizarlo, ¿verdad? Para protegernos de ese lugar. Cuando estamos haciendo nuestra plegaria, hacemos un círculo de salita para que estemos trabajando. Aparte de nuestro guardián, de nuestro machetito y de nuestro sombrero, pero también nos protegemos. Eso sí es importante. Que también va a servir de que para la siembra de nuestro pocito de agua va a ser necesario la sal. Cal, ¿sí? Esa cal que es comercial, con eso lo podemos trabajar. Tabaco molido. ¿Se acuerdan que ahorita como protección en estas prácticas nahuálicas les dije, pongan en una bandejita cal y tabaco, mézclenlo. Esa cal y el tabaquito nos va a servir
como protectores, ¿sí? Pero también como ofrendita, ¿sí? Vamos a molerle, vamos a secar epazote, vamos a secar hierba santa, lo molemos y lo revolvemos. Son para proteger nuestra energía, ¿sí? Un jarro de barro, sí lo vamos a necesitar, hermanitos. Un jarrito de barro. ¿Y eso para qué? Ahí le vamos a poner agua de mar, agua de lluvia y agua de manantial y lo vamos a sembrar allá donde vamos a sembrar nuestro manantial de agua, nuestro pocito. Ahí lo vamos a poner. Agua llama agua. ¿Mm? Ponemos nuestro jarrito, le ponemos una capa de tierra, le ponemos sal de grano, le ponemos azúcar morena, le ponemos tabaco con cal y le ponemos tierra y así sucesivamente. Y, y esta tierra, ¿y esta tierra dónde lo vamos a ir a traer? Vamos a ir a traerlo en los diferentes lugares de los cuatro rumbos. Ajá. ¿Por qué? Porque a partir de esa tierra que nosotros le agreguemos ese lugarcito, desde ahí podemos llamar y conectarnos con estos cuatro puntos. ¿Sí? Híjole, y si se me olvida, no se nos va a olvidar. Para eso vamos a tener estas cuatro sesiones. Estas son las herramientas que vamos a necesitar. Lo que les estoy diciendo ahorita son a grandes rasgos. Ya cuando nos pongamos a trabajar con la clase, ahora sí. Inclusive en la práctica vamos a ir a encontrar. Azúcar morena, el menos refinado que encontremos. ¿Sí? Agua de mar. Ahorita algunos a lo mejor andan de vacaciones por ahí o están cerca donde hay mar. Hay que ir a traer la agüita de mar. Agua de mar, agua de manantial, agua de lluvia. Hay que captar el agua de lluvia. Sí. Y hay otro que sí les voy a pedir en estos días, vayan trabajándolo. Sí. Nosotros le llamamos, sirve para muchos fines. El agua de la noche. Agua de la noche. ¿Y qué es esa agua de la noche? Vamos a poner una mantita, una tela blanca afuera de la casa, ya sea en un arbolito donde le pegue el sereno, lo frío de la noche. Se humedecen esas telas y los vamos exprimiendo, ¿no? Los exprimimos y esa agüita de la noche nos sirve para preparar medicina, para preparar este tipo de agua. Sí, los abuelitos con eso preparan sus agüitas de medicina, inclusive para beber. Totalmente diferente que el agua natural, porque es el agua de la noche, que nosotros le llamamos como el sereno. ¿Sí? Piedras pequeñas de río, para los que vivimos en México, creo que la mayoría conocen, ¿no? Le dicen grava, ¿no? Son piedras, pero deben de ser de río, ¿eh? No piedras quebradas, no. Piedras de río, mínimo una cubetita. Eso nos va a servir para la siembra de nuestra agua. Para que la agüita que traigamos se sienta, el agua que sembremos se sienta en casa, ¿no? Que se sienta apapachado. También vamos a conseguir arena de río, esa arenita finita como la que hay en las playas. ¿Pueden conseguir esa arenita? Le vamos a poner una capita de esa, donde vamos a sembrar nuestra agüita. Y vamos a necesitar una roca plana, una piedrita así, planita, que sea de río,
donde vamos a parar nuestras velitas, ¿sí? Porque ahí donde vamos a sembrar nuestra agua y nuestro altar, vamos a conseguir dos, donde vamos a empoderar a esa piedrita. ¿Y esa piedrita para qué nos va a servir? Para que sea el contenedor de nuestras peticiones, de nuestra energía, ¿sí? Ahora, para la velación, para empoderarlo en el altar. Vamos a necesitar un amuleto de colmillo de coyote, para los que puedan, o un amuleto que ustedes crean que sí los va a empoderar, ¿sí? Puede ser una piedrita de coyote, algunos ya lo tienen, una patita o cornamenta de venado, que también lo vamos a necesitar, ¿sí? Lo vamos a necesitar en estas prácticas. Algunos le cuelgan en su bastoncito, sí, pero de preferencia hay que traerlo en el morralito, porque lo vamos a necesitar. Un monolito de Tlaloc, ¿no? Ya sea de barro o de piedrita. Recuerden que hicimos un rostro de Tlaloc, como algunos lo hicieron con piedrita, algunos lo hicieron con barro, pero la mayoría ya lo tiene, ¿no? Un monolito de Yeyecatl, de Tepeyolotli, de Chalchihuitlicue, de Tonatiuh, de Coatlicue y de Huehueteotl. ¿Es necesario tenerlos? Sí, hermanitos, sí, porque con nuestra palabra los vamos empoderando y eso van a ser, esos contenedores de nuestra energía, ahí va a ir quedando impregnado para que las siguientes generaciones que vayan a llegar con nosotros, van a ir trabajándolo, ¿sí? Ese va a ser nuestro camino, ese va a ser nuestro sendero, ¿sí? Hay ceremonias de conexión con Tlaloc, ¿sí? Este de la Mochli, Tezcatlipoca, o el Feyerbari Meyer, aquí viene Tlaloc. Como el venadito está creando una conexión entre el venado y Zipactli a través de una ceremonia. Bien, aquí está. ¿Sí? Si se dan cuenta, Tlaloc, esta conexión como medicina, miren, aquí hay un espacio, ¿no? En donde él, como Tlaloc, se conecta con el venadito en esta comunión, en este trabajo, ¿sí? Tenemos a Tlaloc, el señor de la noche, Tlaloc. Miren cómo Tlaloc se conecta con su aliento y con Ahuizotl, ¿no? Decíamos nosotros que Ahuizotl es un tipo de perro que en la colita tiene una mano, que fue muy temido en sus tiempos. Aquí representa a Huizot nuestra transformación, nuestra comunicación con el agua. Una conexión muy hermosa con el agua, nosotros. Y aquí está, miren. Aquí tenemos a un rostro en esta ceremonia que está entregando esta ofrenda precisamente como sustento, el corazón desde el sustento, desde la sabiduría, desde la disciplina. ¿Eh? Y, y esto es el trabajo que vamos a hacer, ¿sí? Recuerden que Tlalocantecutli, su regente, o sea, el venadito es su regente, Tlalocantecutli. Por eso lo presentan aquí también, ¿no? Como esa conexión de la fertilidad, de fertilizar a los demás, ¿sí? Y esto es el curso en general, la dinámica de trabajo, pero también es presentarles cómo vamos a avanzar. Aquí yo les voy a comentar que el 60% de este aprendizaje va a depender de ustedes. Ustedes van a poner el 60%. El otro 40% va a ser de su servidor.
No todos el 40%. Lo mío sería 20%. Y el otro 20% de los abuelitos. ¿Sí? Yo seguiré preguntándoles, estaré ahí de preguntón con ellos para que nos vayan compartiendo todo esto, toda esta sabiduría que se tiene, todas estas protecciones que de una u otra forma ellos son sabedores de que vamos, el día de hoy empezamos este trabajo. ¿Sí? Hermanitos, de mi parte sería todo. No sé si hubiera alguna pregunta. Yo sé que pueden haber muchísimas dudas, pero lo que necesitaría es que en la siguiente clase ya tengamos la mayoría de las herramientas. En la siguiente clase, el próximo viernes, yo ya necesitaría que los tengan ustedes para empezar a practicar, a, a crear nubes, a que ustedes ya vayan viendo dónde va a estar su manantial de agua. Hay que, hay que cuidar muy bien que ese manantial de agua no vaya a perjudicar a los vecinos, ¿no? Que nos sirva a nosotros. ¿Sí, hermanitos? De preferencia, si tienen un terrenito allá, donde haya huertito y todo, ahí es donde pueden hacerlo. Y si no tienen, viven quizá en apartamentos, pero puede que tengan algún conocido, díganle, pues denos chance de hacer la siembra de agüita aquí. Total, si hay agua, pues lo puedes aprovechar, ¿no? Lo puedes aprovechar. Y como yo le pedía el permiso al comité de padres de familia allá en mi escuela, le digo, pues dame chance. Pues el pocito de agua que va a quedar va a servir para la escuela, yo no me lo llevo. Si gustan, alguien le enseño para que le vaya dando las ofrendas que necesita. Y si sí se puede secar, sí, porque es como un ser humano. Hay que hablarle, que pueda trabajar con nosotros, ¿sí? Hermanito Alberto, lo escuchamos. ¿Qué más temas tiene? Mi pregunta está relacionada con las prácticas nahuálicas que estamos haciendo. ¿Se permite? ¿Se puede? Sí, hermanita, adelante, lo escuchamos. Sí, mire, de acuerdo a la práctica que hicimos antier con el espejito de obsidiana para Ujú, ver nuestro rostro, nuestra energía. Y en el video comenta que lo tenemos que hacer por 7 días o 13, una trecena completa. Entonces yo estoy haciendo ese trabajo. eh, Precisamente anoche fue la segunda. Estoy haciendo la plegaria del Señor de la Noche y esa práctica. Pero ujú, ayer nos tocaba la del Valle del Eterno Retorno, pues ir al Mictlampa para encontrar encontrarme con un abuelo medicina. ujú. Pero resulta que en la práctica, las dos prácticas que hice, este, pues me quedé bien cansado, molido de mis huesos y me quedé dormido, la mera verdad. Entonces no hice esa práctica de ayer. La puedo hacer el día de hoy junto con la que traigo de este día o me espero. Puede hacerlo, hermanito, porque el del día de hoy es vencer nuestros miedos, nuestras dudas, nuestros anhelos. Y hoy vamos, si usted observó el espejo de obsidiana, Tezcatlipoca, Tezcatlipoca y Tecolote. Y puede trabajar con ese espejito. ¿Puedo unirlos? Sí. Lo único que puede causar es que le den muchísima información que al final, híjole, se confunda al momento de estar interpretándolo o asimilando ese ensueño. Ahora bien, nos ha pasado, a mí me ha pasado también en este proceso que a veces
Híjole, pues como usted dice, no, me siento súper cansado y ya no lo pude hacer. Bueno, viene la siguiente trecena. El Temachtiani nos dijo que nada más esta trecena, pero yo creo que lo puedo hacer en el del siguiente trecena, que sería de, ¿cuál sería? De Xochitl, ¿no? De Flor. Lo quiero hacer. Me llama que yo lo haga. Lo voy a hacer. Adelante. Sí lo pueden hacer. ¿Sí, hermanito? Sí, gracias, Tematiana. Y le comento por lo siguiente, Ujú, porque uno de mis hábitos que estoy tratando de cambiar es precisamente eso de postergar las cosas, los trabajos que tengo que hacer. En, uno de mi compromiso personal es que a lo mejor sí me atrasé, pero hacerlo. Por eso era la ujú, pregunta, que sí, sí es válido, sí lo puedo hacer, porque no quiero quedarme ya ahora sí sin dejar de estar haciendo las prácticas. A lo mejor la voy a hacer desfasada, pero hacerla. Esa es ujú, mi intención, mi objetivo de cumplir para no estar postergando estas cuestiones de mi cuestión personal, porque pues me comprometí a hacer mi trabajo del Tezcatlipoca, trabajar pues con estas 20 energías y ahí ya estoy faltando a una. Igual, comentarle, pues sí, en la mañana me levanté muy molido, dolorido, mis coyunturas, la práctica que del espejito sí estuvo un poquito ujú, pesadita porque tardé primero en verme mi rostro con el ocelo. No me aparecía exactamente nada, nada, nada. Bueno, hasta un momento de que cuando reaccioné estaba llorando. Entonces me quité la máscara, le pedí permiso, quiero trabajar, pero quiero trabajarlo directo. Y pues el espejo no me mostraba nada. Me aventé como una media hora, 45 minutos. Y ya cuando iba a darme por vencido, ¡pran! Dice uno, me aparece la imagen en el espejito. Lo vi bien claramente, me sorprendió, quiero ser honesto. Dentro de mí sí hubo un poco de miedo, pero dije, bueno, esto es lo que estaba pidiendo, trabajar con mi energía, con mi rostro, que me apareciera. Y sí, la verdad, era un rostro triste, cansado, acabado. Y empecé a pedir, pues, para que se me empezara a iluminar y a cambiar. Y dije, bueno, es que apenas voy con poquitas energías. Pues, dije, para mí este es un proceso, es un paso ya pequeñito el ir avanzando. Entonces, otro de mis compromisos es hacer esta práctica, hacerla las 7 veces correspondientes, como lo mencionaba en el video, como nos lo dijo la primera vez que nos lo explicó, y que tuviera cuidado con el número 4, con la práctica 4. La pregunta sería ahí, ¿tengo que estar más preparado? Quiero entender que es porque ahí se me va a develar más cosas, como lo estoy haciendo más consecutivamente, estar preparado pues con mis protecciones, con mi círculo de sal, con todo pues todo lo que conlleva. ¿Estoy ujú. bien? O alguna observación, comentario, sugerencia. Sí, hermanito, mire, cuando yo les hablo les digo, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la cuarta práctica, se nos revelan muchísimas cosas. Todo esto lo podemos hacer las 13 prácticas en una sola noche, sí, cuando nosotros ya tengamos asimilado todo lo que tenemos que hacer, sí. Pero por ahora, les decía, vayamos paso a pasito por trecenas. Va a haber un momento que todos los días, cada trecena voy a hacer mi práctica, se me hace un hábito y mi energía, nuestra energía interna,
para conectarnos con Mictlampa y estar en este plano existencial, se nos hace más tranquilo. ¿Por qué? Porque ya sabemos administrar nuestra energía. Si nosotros ahorita que todavía no está acostumbrado nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo etéreo, nuestro cuerpo que viaja al Mictlampa, y empezamos a forjarlo, nos puede enfermar, hermanito, ¿no? Entonces, ahorita no se me desesperen, híjole, ya llevo como 5 horas y nada. Tranquilos, vamos, inténtalo, inténtalo. He ahí donde se presenta Tezcatlipoca, dice, a ver, lo voy a poner a prueba a este amigo, ¿qué tal le va? ¿No? Pero es eso, poco a poquito, poco a poquito. Lo que recomiendan los abuelitos, dice una trecena sí y una trecena no, para que no los vayas a forjar y al ratito se vayan a enfermar. Cuando el cuerpo empieza a administrar toda esa energía, lo empieza a controlar bien, si es posible todos los días. Se vuelve un hábito para poder predecir, conocer lo que pueda pasar en la siguiente etapa, en la siguiente trecena, en el siguiente día, en el siguiente año. Sí, hermanito, ese es el fin, que nos ayude a ver más allá de lo que ven los demás. Esa es una de las intenciones. ¿Sí? ¿Qué más tienes? Sí, es que necesito aprovechar este impulso que se me dio con la, con la práctica de dejar el hombre viejo cuando hicimos la quema de la ropa. Y la verdad es que Ujú, sí, me dio muchos resultados, y he estado más enfocado, porque sí sentía, la verdad, que estaba fallando, que ocupaba algo extra para salir de ese hoyo que me costaba mucho. ujú, Y la verdad que cuando hice eso me sucedieron muchas cosas. El primer día anduve muy sensible. Decía mi señora, ¿qué tienes? Te veo lloroso. No me ves, así ando, porque traía muchos sentimientos encontrados, que no sabía qué me ujú, estaba pasando. Pero ya en la segunda, el segundo día, con la segunda energía ahí comprendí muchas cosas, y ya con la tercera energía pues ya fui asimilando y sacando el miedo, porque sí, ya en mi ensoñación ahí se me habló precisamente de lo de la práctica de hoy, de estar preparado para vencer lo que tenga que vencer. Esa es la palabra que se me dio, vencer lo que sí, tenga que vencer. Y pues aquí estamos en el sendero. Espero no fallarme a mí mismo, porque pues no quiero perder nuevamente la secuencia para ir avanzando. Quémate, Mastiani, y gracias, gracias. sí, hermanito. Sí, justamente es eso, ¿no? De aceptar, de decir, no soy perfecto, nadie lo es, pero doy mi mejor esfuerzo, pongo lo mejor que yo tengo para que esto suceda. Y esta ceremonia es interesantísimo porque te sientes ligero. Sí, llega un shock, un choque, un encuentro de emociones que dices, újole, y esto lo estaba yo haciendo de esa manera. O sea, ¿en qué estaba yo pensando? Sí. A mí también estoy en ese camino, hermanito. Me ha sucedido muchísimas cosas. He enfrentado a mi Tezcatlipoca como con lo que nos está compartiendo también la hermanita Malina Pastecatzi, ¿no? Lo de la alimentación. Pero yo también lo voy trasladando. ¿Qué es lo que estoy dándole de aquí de alimentación? Hago una unión de todo esto y es un gran trabajo. ¿Da miedo? Sí. ¿Hay dudas? Sí. ¿Hay deseos? Sí, lo quiero hacer todo. Sí. Pero cuando eres consciente de que
Si tienes miedo, dices, bueno, ¿por qué miedo? Estoy en el camino y además tengo mis protecciones, tengo mis energías. Es en donde uno empieza a trabajar, ¿no? Bueno, hermanitos. Y este punto que ahorita nos comparte el hermanito Alberto, lo vamos a trabajar el día domingo. Recuerden que un día domingo, ahorita estamos con los cuecuellos, que nos faltan dos, el chalchihuitl y el tecpat. Pero este domingo vamos a platicar sobre eso, sobre los retos que estamos enfrentando, ¿sí? Y pues darle la palabra también a ustedes de compartir lo que han logrado o lo que sienten que les hace falta y aprender de todos. ¿Sí, hermanito? Bueno, Tema, Temacel, entonces, sí, y hermanito. gracias, gracias por esas palabras porque sí me dan aliento de decir que pues de todo lo mal que traigo, pues ahí voy poco a poquito. Sí, hermanito. No, 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 sí, tenemos que avanzarle, tenemos que trabajarle. Y bueno. Pues no, no, yo creo que no nos sentimos solos, nos acompañamos, pero sí siempre es necesario que nos diga alguien, sí, ahí vas, vamos, igual no eres el único que tiene dudas, el camino es así, pero lo importante, como les vuelvo a repetir, es tomar conciencia de quiénes somos y hacia dónde vamos, hermanitos, ¿no? Bueno, de mi parte sería todo. Nos vemos el día domingo. Mañana vamos a estar en la clase de la hermanita Malina Pastecatzin, ¿verdad? Que no me lo puedo perder. Ya esta semana ya avancé muchísimas cosas y estoy muy, muy contento, ¿no? Ya esta semana que viene vamos a empezar a preparar nuestro suerito, nuestro suerito poderoso. Muchísimas gracias, hermanitos. Nos vemos el día de mañana en la clase y el domingo para que compartamos nuestras experiencias y enriquezcamos nuestro sendero. Tazokamati, timoitasque, matimosehuica. Que mostra, Entonces, Temacel. Timoitasque, mostlan entonces, agnivan. anyone. ¿Qué van agnitzin? Timoitasque. Muy tosque.